Bueno, pues entonces vamos a comenzar. Y quiero aprovechar pues justamente el tema que estaba comentando ahorita Miriam. Tratamos de darle conexión a lo que estamos platicando con lo que vamos a ver. Es un tema que de hecho vimos algo muy similar el día domingo con el grupo de jóvenes, pero este es otro estudio y es el maravilloso trabajo de ganar las almas. Que justamente pues como nos comentó ahorita Miriam, pues tuvo una oportunidad y tenía una oportunidad presente enfrente de ella y que pues estaba desperdiciándola, pero que también gracias a Dios pues hoy la está aprovechando para compartir pues de la palabra. Así que pues antes de empezar voy a iniciar con una oración. Señor, pues muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí leyendo tu palabra, de podernos reunir y poder aprender de ti, Señor. También pues buscamos adorarte todos los días, Señor, buscamos alabarte, buscamos que tú seas el Señor de nuestras vidas en todo momento y que nos lleves a hacer las cosas que tú también nos has encomendado hacer. Y la verdad es que te lo agradecemos mucho por estas bendiciones que tú nos das todos los días y lo que tú también prometes, Señor, que nos prometes la vida eterna, una vida junto contigo, Señor, ahí en el cielo. Y pues gracias por eso que nos has dado. Y también te damos gracias porque también nos puedes ocupar para seguir compartiendo tu palabra, para seguir compartiendo el mensaje que tú viniste a dar, el mensaje que constantemente lo has hecho a lo largo de todos los años de la humanidad. Y te pido, Señor, que pues simplemente entre a nuestros corazones las palabras que vamos a ver el día de hoy, que sean de edificación, de utilidad para nosotros y para el que lo pueda ver en la grabación, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues el título de esta plática se llama El maravilloso trabajo de ganar las almas. Entonces nosotros pues aquí ya estamos claros de que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, de que tenemos la salvación asegurada y no solamente Dios quiere que nos quedemos con esta situación, que solamente seamos cristianos y que tengamos esta salvación y recibir solamente sus bendiciones, sino también nos ha dado una serie de principios, pero también nos ha dado la encomienda pues de ir a predicar el Evangelio y nos da la oportunidad de que nosotros nos convertamos en pescadores de hombres. Entonces vamos a ir a Mateo, capítulo 4, versículo 19. Mateo 4, versículo 19. Son palabras de Jesús y así dice: y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesús pues eligió a un grupito de personas en donde justamente es lo que hizo, ¿no? En un grupito de personas con sus primeros discípulos, los apóstoles que conocemos, Pedro, Juan, Jacobo, Andrés y todos los demás que estaban con él, y los encomendaba y los encomendó a ser pescadores de hombres, a compartir el Evangelio y a compartir lo que él estaba mostrando, ¿no? Hay que tener claro que esta labor no es solamente para el pastor o para los líderes de una iglesia, sino es para todo cristiano. Vamos a leer lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. Entonces nosotros, al ser este pueblo escogido, al ser este pueblo adquirido por Dios, pues también nos está diciendo que vayamos y anunciemos estas virtudes de Cristo. Está hablando del mensaje de Cristo, del mismo Cristo, ¿no? Que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso ya lo ha hecho con nosotros, el hecho de anunciarnos. Alguien nos habló a nosotros de lo que es Jesús, y pues es necesario que nosotros también vayamos anunciando esto mismo.
hay que tomar en cuenta que aunque pueda llegar a ser alguna persona habilidosa o tener el don de ir predicando el Evangelio y compartiendo a las personas, pues esto no solamente se queda con aquellas personas, ¿no? No solamente las personas que pueden compartir el Evangelio con facilidad lo tienen que hacer, sino nosotros tenemos que verlo, como lo veía Pablo, como una necesidad para que nosotros crezcamos en la gracia de Dios. Vamos a ver lo que nos dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciaré el Evangelio. Yo quiero hacer un comentario nada más personal antes de continuar con el estudio. Yo recuerdo que anteriormente, y bueno, lo sigo haciendo, algo que por ejemplo a mí me gusta, como a lo mejor una marca de telefonía o algo, una marca de zapatos o ir a tal lugar o cosas así, pues lo compartimos con gusto, ¿no? Decimos, pues vamos y compartimos algo que nos agrada a nosotros, algo que utilizamos, algo que consideramos que es bueno o útil para nosotros. ¿Cómo nosotros no podríamos, pues, anunciar algo que es muy importante para nosotros, que es Cristo, ¿no? O sea, yo a lo mejor no quiero comparar la magnitud, la importancia, pero si nosotros agarramos y compartimos cosas muy superficiales como, pues yo te recomiendo esta marca de teléfono, de compañía telefónica, o esta marca de televisión o cualquier cosa, pues ¿por qué no anunciar lo que es el Evangelio? ¿Por qué no anunciar lo que Cristo nos ha dado a nosotros, ¿no? Es que si ya nos ha dado la vida eterna, que si nos ha dado absolutamente todo, y nos ha dado una vida también transformada en este momento, en esta vida terrenal también, ¿por qué no anunciarlo? ¿Por qué no compartirlo? Entonces es una necesidad, aquí lo dice Pablo, ¿no? Para él es una necesidad el compartirlo, porque es como algo que si no lo hacía, pues era como si no estuviera haciendo nada, como si no valiera lo que había hecho ya Jesucristo con él. Entonces yo creo que podríamos imitar y tratar de seguir esta enseñanza y tratar de seguir este pasaje y la actitud que tenía Pablo, ¿no? De ver primero de agradecer y de ver la realidad de lo que Dios nos ha dado actualmente, ¿no? No ver como, bueno, pues también podemos ver las promesas futuras, pero actualmente Dios ya ha trabajado contigo porque te ha pasado de muerte a vida y pues ¿por qué no compartirlo? ¿Por qué no anunciarlo? ¿Ok? Entonces vamos a seguir con el estudio. El mundo está engañado y pues sí, está controlado por Satanás, que es el padre de mentira, y nos ha hecho creer dos cosas al respecto. La inciso A es que nosotros somos buenos y nuestras buenas obras superarán las malas con el resultado, para que nosotros podamos tener el resultado de poder entrar al cielo. Y esto no lo vamos a encontrar, y es una de las cosas que a lo mejor es como un principal obstáculo que yo puedo decir que yo lo tenía, ¿no? En el aspecto de que pues yo decía que no era una persona mala, una persona pues que no robaba o que no mataba a alguien. Sin embargo, pues eso era un engaño que yo tenía, ¿no? Vamos a leer Isaías 64:6. Isaías 64:6 nos dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y está diciendo la palabra de Dios, porque pues sí, nosotros vemos este obstáculo que se nos presenta a nosotros antes de llegar a Cristo, y pues también lo podemos ver con cualquier otra persona. Decir, bueno, nosotros somos buenos, o yo soy muy bueno, yo no me voy a drogar, o yo no voy a robar con el grupo de la esquina, no lo sé. O sea, podemos siempre justificarnos
y aunque cometamos algún pecado mínimo, de todos modos para nosotros no está mal lo que hacemos. Nosotros estamos bien y no hay que escuchar lo que nos está diciendo Dios. Y es un obstáculo que justamente se presenta en cualquier persona y es parte de la estrategia de Satanás, ¿no? Pensar que somos personas buenas y que no importa qué tantas cosas malas de forma pequeñita como lo podemos nosotros ver, como las mentiras blancas, ¿no? Hasta le ponemos títulos, ¿no? Es una mentirilla, una mentirita. No importa cuánto de esto suceda, pues nosotros tratamos de cumplir y de justificarnos con obras buenas, ¿no? Y no se trata de eso, no se trata de las cosas malas, de las cosas buenas que hagas. No vas a tener el resultado de entrar al cielo por todas las cosas buenas que hagas. Entonces vamos a ver, vamos a seguir con el otro engaño, que es que Dios es muy bueno y pasará por alto nuestras ofensas, ¿no? Ese es otro obstáculo, engaño que hemos visto. No es que Dios no sea bueno, sino más bien el engaño es de que Dios no va a hacer absolutamente nada ante la maldad que está presente en nosotros y en general en el mundo, ¿no? De hecho es un obstáculo también para muchas personas que dicen, yo no puedo creer que Dios exista porque si no, no permitiría la maldad que veo en las noticias, ¿no? Y sin embargo, pues es más fácil observar afuera, ¿no? O ver todo lo terrible que está alrededor y no ver las ofensas que nosotros hacemos, pues las maldades que cometemos, los engaños, las mentiras, la codicia, muchas cosas que también están dentro de nosotros que están mal, que no estamos en contra de Dios y que pues pensamos que bueno, Dios es bueno y al final nos va a perdonar todo, ¿no? Y no es así, Dios es justo. Vamos a ver Nahum, capítulo 1, versículo 6. Nahum, capítulo 1, versículo 6. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se llenan las peñas. Dios es un Dios justo y también habrá una condenación de todas las maldades que hay en la tierra, de todas las que se han cometido, habrá una consecuencia. Y estas cosas nosotros las podemos dejar o podemos pasarlas por alto, ¿no? En estos engaños que presenta el enemigo, el padre de mentira, Satanás. Entonces estas mentiras nos llevan a este gran primer obstáculo. Primero, que nosotros estamos convencidos de que hay pecado en nosotros. Vamos a leer lo que nos dice Romanos 3:23, que bueno, en la Biblia pues hay muchos ejemplos que nos dicen lo contrario, que sí hay pecado en nosotros. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces aquí no está diciendo que Jesús Islas no pecó, ¿no? O no está diciendo que esta persona no pecó, que esta otra persona no pecó. Todos pecaron, no hay excepción. Dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, por ser cristiano, no significa, es más, el ser cristiano es reconocer esto primeramente, que nosotros pecamos, que hay pecado en nuestra vida, que nosotros vivíamos en una vida controlada por el pecado. ¿Cuál es la diferencia? Que es lo que vamos a ver más adelante, pero, se los adelanto, es que ya no nos controla el pecado, ¿no? Quien lleva nuestra vida es Dios, quien lleva nuestra vida es Él, y que los pecados que nosotros tenemos, que nosotros cometemos, pues ya han sido pagados, ya han sido justificados por la sangre de Cristo, por la vida de Cristo. Entonces, ¿a quién anunciamos? Pues anunciamos a Cristo, quien es el que perdona, que a través de Él somos perdonados nosotros por nuestros pecados. Vamos a ver también lo que nos dice Romanos 6:23. Romanos 6:23.
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces aquí dice en Romanos 6:23 claramente, si tú pecas, la consecuencia es la muerte. Pero Dios nos da esta vida eterna a través de Jesucristo. Eso es lo que nosotros anunciamos, eso es lo que nosotros estamos o tenemos que tener esta convicción, primero de que hemos pecado, de que pecamos, que llegamos a pecar, pero que ya no estamos esclavizados al pecado, sino que Dios nos ha perdonado gracias a Jesucristo. Entonces vamos a ver algunos puntos importantes para que nosotros podamos hacer ese trabajo de ganar almas. Esto es como una forma, como pues podemos llamarlo práctica, que de hecho les voy a compartir ahorita algunas experiencias que pues sí pueden ser de utilidad. Obviamente hay muchas formas, pero aquí vamos a ver estos puntos. Número 1, llevar siempre tu Biblia contigo como espada desenvainada, lista para usarse. Vamos a leer Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las cuyos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, esto es como nuestra espada, ¿no? Es nuestro instrumento principal para ir ante el mundo y compartir la palabra y compartir el evangelio, compartir las buenas nuevas. Y les platico una anécdota, una historia. Justamente, ahorita con la tecnología, pues es más sencillo pues meterte a tu celular y tener una aplicación y leer tu Biblia. Y pues, si tú vas a lo mejor en el transporte, como yo luego transporte público utilizo, pues te pones en el celular y pues puedes estar viendo un video, puedes estar viendo o escuchando música o haciendo cualquier otra cosa porque ya en el celular está todo, ¿no? Sin embargo, el que tú tengas la Biblia ahí presente es algo que es evidente. Y les comparto una anécdota, justamente, bueno, ya se las he compartido, pero las comparto también a los que están en la grabación. Justo iba yo en el transporte público y estaba leyendo mi Biblia, que como les digo, fácilmente la podemos también leer en la aplicación. Pero vean el impacto que generó simplemente el hecho de tenerla afuera, ¿no? Primero, la verdad es que sí sentí medio las miradas como de algunos medios extrañadas, otras como de qué está leyendo, ¿no? Sí, como medio, quién sabe qué andarán pensando cada persona que estaba ahí, ¿no? Pero pues de miradas, pues sí había de todos los tipos, ¿no? Y no me quedé todo el recorrido leyendo mi Biblia y la cerré, la guardé en mi mochila, y cuando yo me bajo de este transporte, se me acerca un señor y me dice, oye, no te vayas a ofender. Y le digo, pues no, para nada. Es más, tenía mis audífonos puestos también. Me dijo, no te vayas a ofender. Le dije, no, adelante, dime, ¿no? Me quité los audífonos y todo. ¿Me estabas leyendo la Biblia? Y le dije, sí, claro. Y nada más con decirle eso me empezó a contar todas las experiencias que había tenido, la situación que estaba viviendo, la necesidad que tenía, o una necesidad emocional, una necesidad de todo tipo. O sea, tenía muchos problemas esta persona, pero una de las cosas que yo vi era que tenía la necesidad de ir a conocer a Dios, porque ya alguien le había hablado de la Biblia, pero esta persona que le había hablado pues nada más fue ahí unos comentarios, algunas pláticas, y se había metido también en algunos lugares medio raros, pero tuve la oportunidad y se acercó a preguntarme, y a partir de eso pues hablarle yo de Cristo y contarle tal cual sobre quién es Jesucristo y lo que vino a hacer. Y bueno, ya más adelante les contaré cuál es como lo que sucedió después. Entonces, lo ideal es que la lleves fuera para que la vean y te pregunten, ¿no? Y si es un hecho, sí me ha tocado ver personas que te van a ver con extrañeza. Primero, que estés leyendo un libro
bueno, que eso no es tan raro tampoco, pero luego con una letra bien chiquitita, ¿no? O sea, ¿por qué se ve y dices, ¿qué es, no? ¿Qué estás leyendo? Y algunas personas sí lo ubican, ¿no? Sí dicen, pues es la Biblia, y algunas te ven raro, algunas te ven intrigados, ¿no? Pero es importante que la puedan ver, y algunas personas se acercarán. Otra experiencia también tuve, pero esta es una persona que pues ya conocía el Evangelio, y me dijo, oye, ¿estás leyendo tu Biblia? Que no sé qué. Le digo, sí, ya empezamos a platicar de eso, ¿no? Entonces, es importante tenerla lista, o visible o expuesta, para que podamos también compartir. Es una forma en la que, pues sí ha servido, lo puedo decir, pues bajo un testimonio, ¿no?, propio. Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces es ahí una forma en la que nos está diciendo aquí Pedro, ¿no? Estar preparados, estar listos para presentar esta defensa de lo que estamos nosotros predicando. Número 2, prepárate a ser atacado y perseguido por ser visto como un fanático, ¿no? O sea, hasta te pueden ver como una persona fanática, te pueden señalar, decir, criticar, burlarse, de todo tipo, ¿no? De cosas te pueden llegar a pasar. Segunda de Timoteo 3:12. Vamos a leer Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12 de Segunda de Timoteo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Tenemos la verdad, o estamos en un país donde no nos meten a la cárcel, donde no nos prohíben reunirnos para estudiar la palabra, donde no te matan por creer en Jesucristo. Y pues pareciera que tenemos todas las oportunidades para poder compartir esto, ¿no? O no tenemos obstáculos, ¿no? Pero pues a veces eso también nos impide, ¿no? El hecho de que no haya una necesidad apremiante de querer compartirlo. Pero de todos modos, pues hay que aprovechar estas condiciones que tenemos, que no en todos lados pues están así presentes, de que podemos compartir libremente pues el Evangelio. Y esto muy probablemente sí te va a suceder cuando vayas y hables con alguien. Te van a decir, no, pues tú eres un fanático, o eres un... O sea, yo mismo lo hice, recuerdo, con la persona que a mí me compartió. Yo me burlaba de ella. Desconocía honestamente de qué es lo que estaba hablando. Era mi ignorancia. Pero pues yo recuerdo que le hacía comentarios de burla, ¿no? Le hacía comentarios, tú vas allá y empiezas a hacer bailes y cosas así. No me acuerdo qué tanto le decía, pero con burla, ¿no? Entonces es una de las cosas que pues suceden. Y después a mí me tocó, con otra anécdota, con un amigo que le compartí. Es más, ni siquiera fui en ese tiempo, no fui ni fui con mi Biblia, ni siquiera le hablé del Evangelio, simplemente le dije que era cristiano, y me dijo, pues te creía más inteligente. Y yo así como de, ok, ¿no? O sea, la verdad es que sí me ofendí, bueno, no me ofendí, pero sí sentí como de, pues, ¿qué te hice, no? ¿Por qué te hice algo malo, no? Entonces vas a presentar ese tipo de situaciones en donde vas a ser humillado, criticado, perseguido, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque a nadie le gusta, ni le gustará que le digas que eres un pecador, ¿no? Tu vida misma, aunque las personas tú no se lo digas directamente, pero hasta con tu testimonio vas a hablar, ¿no? Tu testimonio va a ser incómodo para aquellas personas que no quieren reconocer que viven en pecado. Número 3, habla de tu vida y cómo es que tú llegaste al conocimiento de Jesús.
Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y esa es la realidad. Un cristiano no es una persona perfecta, no es una persona que nunca haya pecado. Al contrario, reconocemos que pecamos, pero que somos perdonados, justificados y limpios gracias a la sangre de Jesucristo, gracias a la vida que Él entregó, pues para que nosotros pudiéramos tener eso y pudiéramos acercarnos a Dios y tener una vida junto con Dios. Tu testimonio va a servir, ¿no? Tu testimonio de lo que eras antes, de una vida que estaba bajo el pecado, a una vida nueva y de lo que ha hecho Dios en tu vida hasta el día de hoy, ¿no? Que ha hecho muchas bendiciones, solamente es cuestión de tenerlas bien presentes, tenerlas todos los días presentes para saber de dónde nos sacó Dios y poder hablar también de eso. Número 4, es necesario tener una vida limpia y digna de Jesús que atestigue la realidad de Él en ti. No solamente es que nos perdone los pecados, sino que nosotros también le demos la importancia de lo que ya hizo Jesús en nuestra vida, ¿no? Que no lo hagamos en vano, que no hagamos en vano lo que Jesús hizo, ¿no? En nuestra vida, ¿no? Que agradezcamos, que lo honremos, que obedezcamos, que lo sigamos de todo corazón y también con nuestra conducta. Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces esas son las formas que nosotros podemos ir empezando pues, a tener como estas herramientas para poder compartir la palabra de Dios, compartir el evangelio y poder ganar las almas de otros pecadores como nosotros, ¿no? Que ganemos a otras personas. Estos pasos traerán convicción de pecado a las personas y habrás echado a andar el ciclo de conversión, que podríamos plantearlo aquí, como lo dice el estudio, el rechazo, el ataque, después la curiosidad, después la admiración y al final la aceptación. Admiración de lo que hizo Cristo, de lo que hace Cristo, ¿no? No necesariamente uno, que aunque de todos modos la persona puede primero decir, pues esta persona tiene algo, ¿no? Pero es mostrarles que el que lo ha hecho es Cristo y que pueden aceptar justamente que ellos también lo pueden tener. No es algo especial solamente de uno, sino que también esa persona lo puede recibir. Al hablar con las personas y habiendo usado nuestra vida misma como ejemplo, pues es necesario recordar los siguientes pasos a seguir. Vamos a mencionar unos. Número 1, mostrarle que es un pecador separado de Dios. Y yo sé que esto suena muy fuerte, pero es una realidad. Nosotros mismos pasamos por esta situación. Estábamos separados de Cristo, pero hay que pues hacerlo de forma pues directa, sin tampoco atacándole a la gente, porque al final todos sabemos en lo que nuestra conciencia es la que también nos va acusando. Entonces vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Romanos 3, versículo 10 al 12. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno,
no hay ni siquiera uno. Entonces volvemos otra vez. No hay uno. No dice todos excepto esta persona. No hay ninguno que haya hecho lo bueno. Entonces es importante que nosotros lo tengamos presente. Vamos a leer también el versículo 23 de Romanos 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esto es seguramente lo que también a ti te dijeron cuando escuchaste por primera vez de Cristo, que tú estabas separado de Dios y que era necesario que primero reconocieras, pues eso, que estabas apartado de Dios y que tu Señor o tu Dios eras tú, ¿no? Era tu propio yo, tu propio ego. Número 2, hay que mostrarle las terribles consecuencias del pecado. Yo les puedo decir que las terribles consecuencias del pecado para mí fueron muy claras cuando las vi en la Biblia. Cuando la empecé a leer y darme cuenta que lo que hacía era pecado. Y que todas las consecuencias que yo estaba viviendo de vivir una vida en pecado, pues eran causadas por esa vida de pecado que yo estaba llevando. Entonces es importante pues mostrarle que las consecuencias que actualmente está viviendo, si no está siguiendo los principios de Dios, pues han sido basados en sus propias decisiones y en el pecado en el que está cayendo. Vamos a leer Romanos 6:23a. Romanos 6:23a. Porque la paga del pecado es muerte. Esa es una consecuencia y dirás, bueno, pues yo sigo vivo, ¿no? Pero también hablamos de la muerte, no nada más la muerte física, sino la muerte espiritual. En verdad, tu vida es vida, en verdad tu vida puedes decir, yo la estoy viviendo. Yo te puedo decir que en mi caso, en mi forma, y yo sé que no nada más en mi caso, pero en mi vida, en verdad yo pensaba que estaba vivo antes, pero hasta el estar en Cristo, pues me di cuenta que pues hay algo diferente, que en verdad lo que yo pensaba que era vida, pues no, solamente era estar angustiado, estresado, siempre buscando con qué llenarme, con qué satisfacerme, con qué rellenar ese vacío y ese hueco que estaba en mi vida y que lo quería llenar con muchas actividades, con estudios, con diversión, con sentir emociones, con relacionarme con otras personas. Todo ese tipo de cosas era lo que estaba buscando para sentirme vivo, por decirlo de una forma, ¿no? En verdad no estaba vivo, estaba cada vez que seguía ese camino, lo único que llevaba más era a sentirme peor, sentirme muerto espiritualmente. Vamos a leer también Romanos 14:12. Romanos 14:12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, esa es otra consecuencia, ¿no? Si esa persona que no ha aceptado a Cristo está segura de su situación, pues esa persona también dará cuenta de Dios de todo lo que ha hecho. Entonces es mejor, pues, buscar a Dios, ¿no? Buscar y estar a cuenta con Dios, que es un versículo que vamos a ver ahorita más adelante. Número 3, estamos viendo estos pasos a seguir para poder compartir el Evangelio y poder ganar a otras almas. Número 3, muéstrale que Dios demanda una perfección. Vamos a leer Romanos otra vez, pero capítulo 3, versículo 19. Romanos 3, 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, si tú quieres seguir tu camino por tus propios principios, por tus propias obras, porque piensas que estás haciendo bien las cosas, porque, no sé, eres buena persona, eres amable, le ayudas a la gente, tal vez, no lo sé, tú tienes como esa forma. Si no has aceptado a Cristo, obviamente, si no, Cristo no es el centro de tu vida, pues entonces es necesario
que cumplas perfectamente todas las leyes, ¿no? Todos los requisitos que Dios te manda. Aquí estamos hablando de la ley, es una forma de decirle a lo que Dios puso como una serie de mandamientos, como muchos mandamientos que están mencionados en su palabra. Pero entonces, si tú estás queriendo seguir esa regla de hacer las cosas, pues entonces tienes que hacerlas todas, porque si en una fallas, pues vas a estar condenado en esa pequeña falla, aunque sea pequeña, ¿no? Digámoslo de alguna forma. Y también pues requiere un pago por esa falta, ¿no? Vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces vemos, si leemos el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento lo vemos muy claramente, que para poder ser perdonado el pecado tendría que haber un derramamiento de sangre. Tenía que haber una muerte, y a través de esa muerte pues ser perdonados. En el Antiguo Testamento vemos una serie de un ritual en el que estaba establecido, pero nosotros vemos en Jesucristo que Él fue el que derramó la sangre, que Él fue el que pagó con su propia vida. Por Él podemos tomar nosotros y podemos hacer remisión de nuestro... Pues sí, podemos estar a cuentas con Dios, no podemos tener esta justificación y no tener que pagar pues con nosotros mismos, ¿no? Con nuestra propia vida. Y bueno, esto es importante que requiere esta perfección, y no importa que solamente haya un pecado presente. Vamos a leer Santiago capítulo 2, versículo 10 y 11. Santiago 2, versículo 10 y 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque él dijo, no cometerás adulterio. También ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y podemos pensar simplemente el primer mandamiento, ¿no? De amar a Dios con toda tu fuerza, con todo tu cuerpo, con toda tu mente, con todo tu corazón. ¿Lo hacemos? ¿Lo hace esa persona que piensa que está bien con Dios por ser buena persona? Yo creo que no. O sea, la realidad es que ni buscamos a Dios, ni lo tenemos presente, ¿no? Ni le agradecemos, ni siquiera está por nuestra cabeza en nuestro día a día. Entonces, si queremos basarnos en las obras, en las cosas buenas que hagamos, pues entonces tendríamos que cumplir todas las cosas buenas que Dios nos exige, que Dios nos demandaría, ¿no? Entonces nuestra condición ante Dios es pues terrible, y pues prácticamente no podríamos hacer nada, estaríamos perdidos. Isaías 53, 6, vamos a leer Isaías 53, 6. Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y allí está pues la solución, ahí está ahí está la realidad, ¿no? Nosotros nos desviamos, no seguimos a Dios. Recordemos, esto también es para compartirle a los otros. Si a veces podemos llegar hasta nosotros pensar que, no, bueno, esa persona como no la conozco seguramente puede ser buena o no es tan mala, ¿no? Pero aquí, como lo vemos en la Biblia, todos han pecado, no hay ninguno bueno. Aunque aparentemente se vea una buena persona y que no hace nada malo, aunque haga, se porte bien, digámoslo de alguna forma, no se trata de portarse bien. Porque si solamente fuera por portarse bien, pues entonces tendría que cumplir con todo. Y nadie puede cumplir con todo lo que Dios establece, porque Dios es perfecto y no acepta ninguna mancha en nuestra vida. Pero
Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros en la cruz. Él es el que hace que nosotros pues, podamos reposar y descansar y podamos decir, pues sí, yo estoy justificado, no por mí, no porque sea muy buena persona, no porque yo me porto bien, sino porque Jesús lo hizo. Vamos a leer Isaías también 53, pero ahora el versículo 5. Isaías 53, 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías, un profeta mucho antes de que Jesús viniera a la tierra, lo estaba anunciando, que ese era lo que iba a hacer Jesucristo. Y eso es lo que hizo. Por lo tanto, la solución es correr a Cristo, correr a Jesús. Vamos a leer Lucas 19:10. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entonces aquí yo nada más de leerlo, la verdad es que me entra tanta paz y calma y descanso de decir, es que aquí está la respuesta, aquí está la solución ante todos los terribles pecados que hemos cometido, las consecuencias de esos mismos pecados, ahí están. Nosotros venimos a Jesús para ser salvados por nuestras propias decisiones, por el pecado que hay en nuestra vida. Entonces esa es la forma, primeramente, de mostrarle a aquella persona que no cree en Cristo y que no ha hecho a Jesús como su Señor y Salvador, pues presentarle que la solución es Cristo, pero que hay que aceptar. Si uno está enfermo, uno tiene una enfermedad, pero no reconoce que está enfermo, pues no va a ir al médico, ¿no? Tiene que primero decir, pues me siento mal, para que pueda ir yo a agarrar y decir, a ver, voy al médico y digo, ver médico, dime qué tengo, porque la verdad no, me siento mal, y que te dé la medicina. Si con Dios en la cuestión espiritual, si estamos muertos espiritualmente, pues Dios es el que nos da vida. Entonces vamos a ver cómo podemos mostrarle también. Número 4, muéstrale que Jesús fue nuestro sustituto, pagando en la cruz las demandas de Dios. O sea, si ya vimos que para nosotros es imposible cumplir con todo, absolutamente con todo lo que Dios demanda, pues podemos ir a ver que Cristo ya lo hizo, ¿no? Vamos a leer 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Entonces Jesucristo no conoció pecado, pero pues por nosotros lo hizo pecado, ¿no? ¿Y eso qué? Para que nosotros pudiéramos tener esta relación con Dios. Juan 19:30. Vamos a leer también Juan, capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y aquí la clave está en el consumado es. Cristo vino a consumar esa obra. Él entregó su vida. Por eso, pues muchas veces, yo recuerdo cuando a mí me hablaban de Jesús de chiquito, que yo pues nací con una tradición católica, y me decían, mira, pobrecito, ¿no? Cuando veíamos la imagen de Jesús ensangrentado ahí en la cruz, y me decían, mira, pobrecito, ¿no? Y yo digo, ¿y por qué lo ponen ahí, no? O sea, me impactaba la verdad ver que estuviera sangrando, porque pues
pues era un niño y lo estaba viendo y decía, pero ¿por qué está? O sea, porque aparte la imagen yo lo veía como que estaba triste, ¿no? Porque estaba, pues sí, la imagen yo creo que ya la han visto en las cruces con Jesucristo ahí crucificado, pero es a lo que vino, él es a lo que vino. Y aparte, él no se quedó en la cruz, él vino a entregar su vida y sí sufrió el castigo que nosotros nos mereceríamos para que nosotros pudiéramos tener acceso a Cristo. Pero eso todo lo dice en la Biblia, cosa que pues nunca me explicaron eso en ese momento, ¿no? Pero bueno, de todos modos hay que tomar en cuenta que esa es lo que ya hizo Jesús, que Él ya pagó todo. Y todo eso fue por el amor que tiene Dios hacia nosotros y que también Cristo mismo lo tiene hacia nosotros. Vamos a leer Juan capítulo 5, versículo 24. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces es un mensaje de esperanza, es un mensaje de esperanza, de una oportunidad, de tener una vida nueva, de estar en paz, de tener otra forma de ver la vida, ¿no? en este mundo, a eso me refiero. Por eso también es importante que nosotros podamos entregar todo ese mensaje, ¿no? Pero es importante primero tener todo esto presente, del reconocer primero que hay pecado en nuestra vida. ¿Por qué razón? Pues porque si no, no necesitaríamos de Cristo, no necesitaríamos si todo estuviera bien y perfecto en nuestra vida, pues no necesitaríamos que alguien nos viniera y nos dijera, oye, pues tú estás mal, o tú tienes pecado. Pues no, diríamos, yo estoy perfecto, mi vida es perfecta, a mí no me molesten, ¿no? Pero el reconocer eso, que hay pecado en nuestra vida, que no estamos bien como en verdad pensamos que podemos estar, ahí es donde tenemos la oportunidad también de compartirle que hay una solución y que es Cristo. Número 5, es necesario mostrarle que debe arrepentirse de sus pecados hoy mismo. Vamos a leer Isaías 11:18. Isaías 11:18. Isaías 11:18. Perdón, Isaías 1:18. No hay 11, no hay. Sí, 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, o sea, rojos, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces ahí está la clave, ahí está la solución. Dice, si tú tienes una falla, si tú has mentido, si tú has deseado, codiciado, si has blasfemado, si has ido en contra de Dios, tú puedes ponerte a cuenta con Dios y decir, y Él perdonarte todos esos pecados. Te lo está dando accesible, no tienes que hacer nada, tú no tienes que vivir la tortura que vivió Cristo, ¿no? Para poder acceder a esta reconciliación con Dios. Vamos a leer también Hechos, capítulo 3, versículo 19. Hechos 3. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, o sea, tiempos en donde puedas tú sentarte tranquilamente y disfrutar también de la vida, ¿no? Que aunque la promesa no es principalmente el que no haya problemas, porque los problemas seguirán existiendo aquí en la vida terrenal que tenemos, pero sí que podamos tener algo a pesar de todas esas circunstancias, que podamos tener paz, podemos tener gozo, podemos tener confianza, seguridad de que Dios tiene todo bajo control. Y número 6,
Guíelo a que se apropie de lo que ya pasó en la cruz para su vida. Jesús ya pagó por todo, pero necesitó hacer ese pago él mismo. Entonces, sí es importante que Dios demanda este pago que vimos hace un momento, hace unos puntos atrás, pero Cristo ya lo hizo, no necesitas hacerlo. Entonces, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vamos a leer también Juan 1:12, bueno, el otro no lo leímos, pero vamos a leer Juan 1:12, que me gusta mucho lo que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no solamente es una relación superficial, ni una relación de, te adoro, te busco y tal, o sea, solamente una relación separada, sino una relación como de padre a hijo, una relación en donde tú puedes acercarte con Dios y pedirle y hablar y platicar con Él. Habiendo hecho esto, habiendo ya guiado, enseñándole, mostrándole todos estos puntos, es necesario también que nosotros podamos guiarlo a que haga una oración. Vamos a leer 2 de Corintios 6:2. 2 de Corintios 6:2. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces, esta oración lo que lleva es una declaración de fe. No nada más que repita unas palabras porque tú se lo dices, sino que de fe, de todo corazón, quiera hablar con Dios, que se quiera poner a cuenta con Dios y que quiera tener esta vida nueva con Dios. Eso es lo importante, la fe depositada, y se puede ver plasmada en las palabras que salen de su boca. En mi caso, a mí me la compartieron en una oración, me dijeron, puedes hacerla aquí, puedes hacer cuando llegues a tu casa. Pues yo me aventuré, tal vez no llegaría a mi casa, ¿verdad? Pero pues, ahí, gracias a Dios, pues sí me permitió llegar a mi casa y ahí tener una plática con Dios y hablar con Dios. A pesar de que todavía tenía incredulidad en mi corazón y en mi mente, y decía, ay no, pues es que no sé si existas, pero quiero hablar contigo, ¿no? Ya me rindo de todo y ya acepto que he pecado, acepto que pues he tomado malas decisiones y quiero que lleves mi vida. Me arrepiento por mis pecados. Esa es la declaración, esa es la oración. Habiendo orado con Él, pregúntale dónde está Cristo. Explícale que ahora Él tiene vida eterna. Primera de Juan 5, 11 al 12. 11 y 12. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y esas palabras son fuertes, no son como poca cosa, ¿no? Porque bueno, aquí se confronta mucho también la propia creencia que puede llegar a tener alguien. Yo anteriormente igual, antes de recibir a Cristo, pues pensaba, no, pues sí, yo sé que hay un Dios por ahí, y es como está como en la naturaleza y en el universo, sin forma, sin nada, ¿no? Y aunque Dios pues es omnipotente, omnipresente, y claro que es algo incomprensible y que sí no me lo llego a imaginar, pues recuerdo que pues, lo que yo imaginaba más bien era un Dios acorde a mi imaginación, acorde a mis creencias, acorde a lo que yo quería creer, ¿no? Entonces es muy diferente a creer en el Hijo y también saber lo que hizo el Hijo, ¿no? El Hijo de Dios, Jesucristo. Y como también hay, después de que le expliques esto, también hay que explicarle
que es como si hubiera nacido hoy. Es un nuevo nacimiento, ¿no? El hecho de aceptar a Cristo en tu corazón, de tener una nueva vida con Cristo, es como pues sí, a partir de hoy, como dice 2 Corintios 5:17. Vamos a leer 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, eso es como lo que tienes que explicarle en este aspecto. Nacer de nuevo, necesario reconocer todo lo que hemos visto en todos los puntos pasados para llegar a este punto del nacer de nuevo, pero también es importante que tomen presente que este nacer de nuevo es como un bebé que necesita, en el caso de los bebés, pues necesitan leche. Nosotros, en el caso de como cristianos, pues necesitan leche espiritual, como nos lo dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces aquí es importante esto, ¿no? De que es necesario pues ir a esta leche espiritual, la leche espiritual no adulterada, que es la Biblia. Y pues con esto puedes motivarlo tú a que empiece a leer el Evangelio de Juan. Primeramente se lo puede regalar, nosotros tenemos aquí Evangelios de Juan, para que él pueda empezar a leer el día de hoy o el día que tú le compartas. Y pues esto ha hecho que pues tú puedas tener, que Dios te haya concedido el gozo de ganar pues un alma, ¿no? Que al final pues es una obra de Dios, pero que nos da el privilegio que nosotros lo podamos ver, que lo podamos vivir, que lo podamos... Sí, la verdad es que es una experiencia muy bonita el ver cómo una persona acepta a Cristo en su corazón, y no solamente la acepta, sino que va viendo un crecimiento en su vida en general, en todas las cosas que van sucediendo. Vamos a leer Proverbios 11:30. Proverbios 11:30. Solamente la segunda parte que dice: y el que gana almas es sabio. Entonces con esto terminamos el estudio del día de hoy, que se tituló El maravilloso trabajo de ganar las almas, y te invito a ti que pues hagas lo mismo, que puedas ir a compartirle el Evangelio, que ya hizo alguien también eso contigo, ¿no? Cómo es un trabajo tan, la verdad, como que no tiene precio, que no tiene como un pago tangible, sino que el pago lo ves tú en la vida de las demás personas. Y claro que pues primeramente tienes que estar tú lleno del Espíritu Santo, pedirle a Dios que te llene del Espíritu Santo, que te dé de valor y valentía para que puedas ir a compartirle a otras personas y dejar que Él obre, porque a veces los que estorbamos somos nosotros mismos. Así que pues te invito a que puedas tú hacerlo, y si tú estás viendo esto por primera vez y quieres acercarte a Cristo, pues hoy voy a hacer una oración para que tú puedas seguirla y que te apropies de Cristo, porque es un regalo maravilloso lo que nos ha dado Dios a través de la vida de Cristo, a través de la muerte y resurrección también de Cristo, todo lo que hizo, sus enseñanzas, pero pues su vida misma fue la que nos ha brindado tener una relación con Dios Padre. Así que voy a hacer esta oración. Señor, hoy vengo ante ti reconociendo mi pecado, reconociendo que he seguido mis propios principios, que he seguido mis propios criterios, y que he creído que he sido completamente bueno. Te pido, Señor, hoy pues que me perdones por todos los pecados que he hecho. Me arrepiento de ellos y quiero apartarme de ellos, y que tú seas el Señor y dueño de mi vida, Señor.
Te pido que tú me transformes, que me des una vida nueva y que me pongas en mi corazón pues todas estas promesas que han sido mencionadas, la vida eterna, el gozo, la paz, una vida abundante aquí en la tierra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues este es el estudio del día de hoy. La siguiente semana vamos a continuar con los estudios de la gracia, así que los esperamos la siguiente semana. Que Dios los bendiga. Bye.